Muy buenos días para toda la iglesia allí en Subachoque. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque aunque la iglesia ha estado cerrada, creemos que nuestras oraciones desde nuestros hogares, nuestros devocionales, han sido direccionados para que nuestra fe se fortalezca, para que en estos tiempos podamos estar firmes y que nuestra fe no desmaye. Quiero que su corazón, después de esta palabra, sea ministrado, que esta palabra traiga medicina para su alma, traiga consuelo, esperanza, que su corazón hoy sea ministrado de una manera especial de parte de Dios. Acompáñeme para que hagamos una oración y que la palabra traiga sanidad para todos nosotros. Amado Dios, gracias porque hoy es una oportunidad a través de este audio, a través de este medio, de poder alcanzar los hogares, aún personas que escucharán esta palabra. Y el deseo nuestro, Señor, es que tu nombre sea glorificado. El deseo nuestro es que a través de esta palabra muchos puedan ser hoy fortalecidos en su fe. Señor, trae gozo a la iglesia, trae esperanza, trae bendición. Señor, a los que están desesperados y angustiados, tráeles paz. Que esta palabra, Señor, sea un ungüento para todos nosotros como iglesia. Te bendigo, mi hermano, en esta mañana. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo a todos y a cada uno de los que están ahora escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos y un ambiente de paz, un ambiente de bendición y de quietud para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Al inicio de este mes de marzo, nosotros declarábamos una palabra profética. Declarábamos una palabra que marzo iba a ser un mes para poner los milagros de moda. Una iglesia que no ve obrar milagros de un Dios de milagros es una iglesia seca, es una iglesia desierta, es una iglesia sin esperanza. Por eso declaramos que este mes de marzo sería el mes de poner de moda los milagros. Y creo que cuando más se ha visto la mano de Dios, cuando más milagros hemos podido ver a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se ha manifestado siempre en medio de pruebas. Desde Abraham hasta Juan, en el libro de Apocalipsis, el Señor se deja ver que en los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra, en los tiempos de hambre, en los tiempos de tempestad, su nombre ha sido glorificado y la humanidad ha aprendido que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagros. Y en esta mañana, mi deseo es que a través de esta palabra que vamos a estudiar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, podamos aprender. El título de este capítulo es Alimentación de los 5,000. Y yo le he puesto a la enseñanza un título: 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. La alimentación de 5,000 personas. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Juan: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía Jesús en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía Jesús para probar el corazón de Felipe, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número
de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. Mis amados hermanos, encontramos en esta escena, en este capítulo, protagonistas como Jesús, Felipe, Andrés, los discípulos, el niño, el joven que trajo los panes y los peces, y la multitud. Este milagro es tan importante que se escribió en los 4 evangelios. Es muy importante, se resalta mucho porque Mateo lo registra, Marcos registra el milagro, Lucas registra el milagro y Juan lo registra. Eso quiere decir que con este milagro el Señor nos va a enseñar algo muy grande para este tiempo de crisis, para este tiempo de dificultad. Podríamos decir que cuando hay problemas, muchos solucionan los problemas de 1000 maneras. En esta crisis estamos esperando que el problema lo solucione tal vez el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, o los hijos esperan que papá y mamá solucionen el problema. Tal vez para la iglesia espera que el pastor, que el líder solucione el problema. Y real, el problema era grande. Cuando Jesús levanta su mirada, dice que vio una multitud, y cuando Jesús mira la multitud, hay algo especial. La mirada de Jesús es una mirada compasiva, es una mirada misericordiosa. Y así quiere Dios que nosotros miremos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis a nivel mundial, a las multitudes con misericordia, con compasión, con amor. Jesús levantó sus ojos y vio que era una multitud grande. Era el tiempo, dice el pasaje, que era el tiempo de la fiesta de la Pascua. También es conocida esta fiesta como la fiesta de la primavera. Esta fiesta para los judíos es muy importante hasta el día de hoy. En esta fiesta recuerdan, conmemoran los judíos la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando fueron esclavos por muchos años. Fueron esclavos y salieron de Egipto, y esa noche el Señor hizo algo muy especial. El Señor llamó a Moisés y le dijo que sacrificaran un cordero y que los dinteles de las puertas donde dormían, donde habitaban los judíos, fueran cubiertas de la sangre del cordero que iba a ser sacrificado. Y esa noche pasaría el ángel de la muerte y morirían todos los primogénitos de los egipcios, y fueron salvaguardados todos los primogénitos de los judíos. La muerte vino y visitó a los egipcios y hubo mortandad, hubo muerte, pero donde estaba la sangre de ese cordero que representa la sangre de Jesús, no hubo muerte. Entonces, esta fiesta para ellos es una fiesta, es una celebración muy grande, porque fue la última señal, el último milagro que hizo Dios en el Antiguo Testamento allá en Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces lo celebran los judíos. Entonces de muchos lugares venían, y la Biblia dice que Jesús hizo estos milagros en unos lugares específicos. Para el Señor los milagros es su especialidad, ¿sí? Jesús desde siempre dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
Entonces, cuando Jesús hace estos milagros, siempre tenían un propósito. Y el propósito era que conocieran quién era Dios, que su nombre fuera glorificado, que fuera conocido el poder de Dios. A eso vino el Señor, a mostrar su grandeza y para que nosotros también le conozcamos. Entonces, había una gran multitud y Jesús estaba ahí con sus discípulos, pero llamó a Felipe y le hace una pregunta. Felipe, ¿cómo resolvemos este problema? Le hace una pregunta a Jesús a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos ellos? ¿De dónde? Entonces Felipe conocía, porque Felipe era de Betsaida, conocía la región donde estaban, era muy cerquita de Betsaida. Entonces Jesús le pregunta al que conoce el territorio, tal vez en la mente de Felipe, en qué esquina habrá una panadería, en qué esquina habrá comida, dónde conseguiremos pan. Entonces Jesús le pregunta a Felipe, porque Felipe conocía a Betsaida, Felipe era conocedor del sitio donde estaban. Entonces Betsaida, Corazín y Capernaum, era también conocido, allí fue donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Y Andrés y Felipe eran de ahí, de Betsaida. Entonces están ahí muy cerca del Señor. Esta pregunta, ¿qué voy a hacer? Le lanza Jesús a Felipe, ¿cómo vamos a hacer? Y tal vez ha sido la pregunta de usted, mi amado hermano, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta crisis? ¿Cómo vamos a sostenernos en medio de esta escasez? Cuando no hay trabajo, cuando no puedo abrir mi negocio, cuando no puedo ir a mi empresa, cuando no puedo producir. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces se acerca Andrés y le dice, Andrés le dice, Señor, yo encontré aquí en medio de la gente un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tanta multitud? Y a veces nosotros miramos que para tantos días que vamos a estar en cuarentena, tal vez su alacena, tal vez su mercado, tal vez sus ahorros, tal vez usted está pensando, mi amado hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Cuando el Señor le dice a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Cuando el Señor ve la multitud y Mateo habla de que cuando Jesús vio la multitud, Mateo 14:21, que también narra este milagro, el Señor mira la multitud y Mateo dice que Jesús miró la multitud con misericordia. El capítulo 14, versículo 21, dice que los que comieron fueron como 5,000. Esta era una multitud sin contar las mujeres ni los niños. El versículo 14 de Mateo 14 dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces el Señor siempre va a mirar la multitud con compasión. Pero también Marcos 6:34 dice que también está narrando este pasaje y Marcos dice que Jesús miró la multitud de esta manera. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces Jesús nos ve a nosotros como ovejas que no tienen pastor, y lo que el Señor quiere enseñarnos también es que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, tenemos un pastor, que es Jesús. Y la tarea del pastor es alimentar sus ovejas, la tarea del pastor es sustentar a las ovejas, traerles el pasto y traerles el agua, sustentarlas. Y Jesús va a hacer esta tarea. Jesús va a hacer esta tarea muy bien hecha en esta cuarentena. El Señor es nuestro pastor.
David, el rey, declara en una de sus composiciones, en uno de sus cánticos favoritos que todos escuchamos y lo cantamos y leemos, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces está declarando que el Señor es nuestro pastor. Y cuando declaramos que Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Para cada uno de nosotros en esta cuarentena tenemos que entender que debe ser el Señor nuestro pastor. Él es quien va a suplir, Él es quien va a proveer. La Biblia nos deja ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16, una historia muy especial. El primer libro de Reyes, capítulo 17, nos habla de el profeta Elías. Y cuando Elías sufrió, dice que hubo una sequía en la tierra, capítulo 17, versos del 1 al 16. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en un arroyo de Querid que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová pues le había dado. Se fue pues y vivió junto al arroyo de Querid que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no llovió sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios, porque Jehová nuestro Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, aquí encontramos en el Antiguo Testamento otro milagro. El Señor declara: Él es el proveedor, Él es el que nos sustenta, y siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Tal vez podemos nosotros hoy recordar cuántos milagros el Señor ha hecho. Tal vez vienen a nuestra mente los milagros de Jesús cuando resucitó a Lázaro, cuando calmó la tempestad, cuando abrió el mar rojo, cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Egipto también. El mar se abrió, cuando se abrió el río Jordán en el ministerio de Josué. También cuando el Señor le dio vista a los ciegos, cuando convirtió el agua en vino, cuando caminó sobre las aguas. Pero quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, que el milagro más grande que hay sobre la tierra eres tú y soy yo. El Señor nos ha hecho, y somos creación, somos una creación especial. Usted y yo, escucha esto, el Espíritu Santo y yo somos mayoría aplastante. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, podemos entender que Él nos sustentará. Los panes y los 2 peces fueron puestos en las manos del Señor. Un niño que tal vez su mamá
escuchó que Jesús iba a estar allí para la fiesta de la Pascua y envió a su hijo y le dio su loncherita. Pero ella nunca pensaría, estos panes y estos 2 peces van a estar en las manos del Señor. Mi hijo va a ir a ver un milagro, pero de lo que él lleva, con eso Jesús va a hacer milagros. Jamás pensó esta mamá que lo que ella estaba empacándole en la loncherita a su hijo iba a estar puesto en las manos del Señor. Y yo te digo en esta mañana, mi hermano, muchas de las cosas que nosotros tenemos, si las ponemos en las manos del Señor, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra alacena, nuestra nevera, todo esto lo ponemos en las manos del Señor. Con eso el Señor va a hacer milagros. Con eso el Señor va a sustentarnos. El Señor miró la multitud con misericordia y con amor. Y así mismo nos está mirando a nosotros. Él tomó los panes, los bendijo, tomó la lonchera que este muchacho traía. Le pidió a sus discípulos que ordenaran a la multitud y les dijo, organícenme la multitud en grupos de a 100 y de a 50. El Señor siempre va a darle orden, porque Dios es un Dios de orden. Mateo 14:14 nos dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos, saliendo Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Y les dijo, organícenlos, organícenme en la multitud. El Señor siempre va a organizar la multitud. Marcos 6:40 dice que el Señor le dijo a los discípulos de grupitos de a 100 y grupitos de a 50. Entonces, en este tiempo tenemos que ordenarnos, tenemos que dejar que las autoridades nos ordenen. Han dado orden y tenemos que organizarnos. Entonces, Marcos 6:40 dice que el Señor los mandó recostar por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Marcos 6:40. Entonces, esa es la autoridad, fue la voz de Dios, fue la voz de Jesús. Organícenme en la multitud. Y en este tiempo, mi amado hermano, dejemos que nuestras autoridades nos organicen. Se ha organizado. Si nos mandan que salgamos, debemos salir cuando nos manden. Tenemos que obedecer. Si el gobierno dijo que las iglesias deben de estar cerradas, tal vez no es fácil, hermano, cerrar la iglesia, pero desde la casa, desde nuestro hogar, todas estas semanas vamos a ver que la iglesia no es 4 paredes. La iglesia es usted y soy yo. Y el Señor no nos ha cerrado la boca. Tenemos la boca abierta. Podemos clamar, podemos interceder. Podemos en nuestras salidas haciendo tal vez una fila en el banco o tal vez comprando un mercado, encontremos en la calle a alguien desesperado y que tú puedas hablar, que tú le puedas decir, que tú le puedas contar que ese mercado que lleva en esa bolsa, si ella o él lo ponen en las manos del Señor, alcanzará. No solamente para 2 días, para 3 días, no solamente para que coma su familia, su papá, su mamá o sus hermanos, sino para que se sostengan muchos días. Jesús bendijo, tomó el pan y lo bendijo, tomó los peces y los bendijo. La multitud estaba ordenada, organizada, y los discípulos pasaron a servir. Nosotros tenemos que servir. Felipe tenía el don, Andrés tenía el don, los otros discípulos servían a las mesas. Y dice la palabra del Señor que cuando terminaron de comer, no fue poquito lo que comieron, dice que hasta que se saciaron. Y esa será la palabra que estará en el corazón. Estos días el Señor nos va a dar, iglesia, para saciarnos. No nos va a dar poquito, nos va a dar para saciarnos. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo decreto y profetizo sobre la iglesia de Subachoque y sobre las iglesias del mundo entero, sobre mi familia, sobre las familias de la tierra. Declaro que de Dios vendrá la provisión sobreabundante hasta saciarnos. Y dice que el Señor le dijo a los discípulos, recojan de lo que sobró, de los pedazos, recojan. Y recogieron 12 cestas. Quiero declararte que estas 12 cestas representan, cada cesta representa un mes del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Un mes de provisión. Dios traerá la provisión que tú necesitas. Dios traerá la provisión que nosotros necesitamos a cada uno de nuestros hogares. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es poner lo que tenemos en las manos de Dios. Este joven puso estos 5 panes y estos 2 peces en las manos del Señor. La viuda de Sarepta puso la harina y el aceite y obedeció la voz del profeta. Los discípulos trajeron los panes y los peces y obedecieron la voz de Jesús, y Jesús declaró. Elías dijo: el Dios de Israel ha declarado que no escaseará el aceite, que no escaseará la harina. Jesús dijo: no escaseará, habrá provisión en abundancia para ti y para mí. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias, porque este es un tiempo, Señor, donde nosotros podemos ver tu gracia, donde nosotros podemos aprender, Señor, que nuestro proveedor eres tú. Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra provisión. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu palabra dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestra provisión. Él no te dejará ni te desamparará. Habrá comida en tu alacena, habrá comida en tu nevera. Tus hijos no morirán de hambre. El sustento viene de Dios. El Señor sustentó al pueblo de Israel en un desierto por 40 años. Escucha, mi hermano, esta oración. Dios sustentó a su pueblo por 40 años. Dios envió el maná del cielo. Dios mandó la provisión, porque Dios es sustentador. Y yo decreto en el nombre de Jesús, iglesia, que Dios nos sustentará. Dios nos sanará. No tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo, entrega ese temor. Entrega ese miedo al Señor. Y llénate de fe, de confianza. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu familia en las manos del Señor. Pon tu provisión en las manos del Señor. Y deja que Él haga. Deja que Él multiplique. Deja que Él haga sus milagros que Él sabe hacer. Deja, descansa, confiemos, dependamos de Él. Señor, gracias. Gracias por esta bendición. Gracias porque esta palabra nos refresca. Gracias porque esta palabra nos fortalece. Gracias porque esta palabra nos bendice. Y oro por ti, mi amado hermano. Y oro por ti, mi amada hermana. Por quien está escuchando este audio, está viendo este corto video. Si estás enfermo, pon tu mano ahí donde está la enfermedad. Y declara: el Señor es mi sanador. Por sus llagas soy curado. Señor, llévate mi enfermedad. Señor, llévate mi dolor. Señor, llévate mi dolencia. Y si estás escuchando y no tienes a Jesús en tu corazón, dile: Señor, yo quiero hacer que tú seas. Yo quiero hacer de ti el Señor de mi vida. Que tú seas el Salvador de mi alma. Que tú, Señor amado, seas mi Padre y que yo sea tu Hijo. Gracias, Papito Dios, por darme esta oportunidad de bendecir al pueblo. Te bendigo, iglesia en Subachoque, y bendigo las iglesias y al pueblo y a las familias de la tierra hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tus finanzas. Dios bendiga tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre. Gracias, iglesia. Bendigo la iglesia Subachoque. Gracias por estar ahí, por estar orando. Gracias por estar intercediendo. Gracias por los devocionales. Gracias porque es la oración la que no podemos descuidar. Es el estudio de la palabra la que no podemos descuidar. Bendiciones. Un abrazo. Que Dios nos guarde a todos.